Hola, ¿qué tal? Soy Chani Guyot y en esta presentación quiero contarles y abrirles un poco la cocina de nuestra cuenta de Instagram, en la que fundamentalmente mostramos como protagonistas a este equipo: Lucía Guaigé, Pablo Domros, Joaquín Sánchez Mariño, Luciana Corallo y Maxi Guerrito. Son ellos los autores, los periodistas, ilustradores, editores, videógrafos que tienen a cargo la cuenta de Instagram de redacción, que son quienes le dan vida. Antes de empezar a contarles un poco la cocina, quiero presentarles redacción. Somos un medio nuevo, con un poco más de un año, editado en la ciudad de Buenos Aires. Somos un equipo de 16 personas. Nos gusta presentarnos como un equipo de periodistas, editores, expertos en tecnología e innovadores sociales que trabajamos para hackear el periodismo. Fundamentalmente lo que intentamos hacer es desarmar el modelo broadcast unidireccional. Abrazamos lo que llamamos la lógica de la construcción en red, habilitamos una conversación entre nosotros y nuestras audiencias e intentamos generar participación en los lectores. Ese es el foco hoy de redacción. Creemos que gran parte de las audiencias sufren lo que nosotros llamamos de cierta intoxicación informativa. Esto tiene que ver con la sobreabundancia de historias, con la extrema negatividad que tiene el periodismo clásico, y por ese motivo creemos, y también nos gusta presentarnos como una suerte de antídoto contra esa intoxicación informativa. Esta es nuestra audiencia, esto es promedio de los últimos 2 o 3 meses, nuestros alcances en las distintas redes, la conformación de nuestra audiencia en términos etarios, y en términos de género, y es cierto que nuestras historias y nuestro espacio en redes está bastante orientado a las audiencias de 24, 25, 34 o 35, 44 años, pero algunas de nuestras newsletters están orientadas a un público más adulto, sobre todo la newsletter de curaduría de noticias, que se llama GPS. Esta es nuestra home, estamos en redacción.com.ar, publicamos algunas historias por día, no hacemos noticias, practicamos una técnica que se llama periodismo de soluciones, en las que intentamos abordar los problemas sociales en búsqueda de aquellas historias de personas y organizaciones que están haciendo algo por resolverlos, y mostramos la evidencia de esos resultados. Y publicamos una serie de newsletters importantes, algunas son diarias, algunas son semanales, vinculadas a los libros, la sustentabilidad, la educación, el tiempo libre, la tecnología, y logramos a través de esas newsletters construir comunidades vinculadas a esos temas. Actualmente estamos enviando casi 60.000 newsletters cada semana a nuestros suscriptores. Estos son los temas en los que nos enfocamos, estos son los temas que convocan al equipo, y esta es la agenda fundamentalmente de redacción. Cuando vamos a redes no vamos a pescar. En general la aproximación clásica de un medio clásico es ir a las redes a buscar audiencia y llevarlas a su dominio, a su URL. Es ahí donde se generan los pages y se sirve la publicidad. Nosotros no tenemos publicidad, buscamos engagement, y cuando ese engagement tiene lugar en las redes, para nosotros ya hay ahí un valor creado. Y cuando vamos a redes, entonces fundamentalmente intentamos que nuestros contenidos generen una sorpresa o una indignación por alguna realidad, que puedan motivar el apoyo a una causa, y muchas otras veces que sean un buen espejo de nuestra audiencia, que les ayude a nuestra audiencia a hablar de sí mismos. Y lo hacemos con información, fundamentalmente. Somos muy obsesivos del dato preciso, de la curaduría, de la edición. Intentamos hacer un periodismo de calidad en todas nuestras piezas y en todas nuestras acciones. En esta parte quiero contarle un poco las cocinas que está detrás de las stories, de Instagram. Y todo empieza con la preproducción, una etapa importantísima y que muchas veces no está muy tomada en cuenta. Muchas de nuestras stories tienen una investigación clásica, si se quiere, de periodística. Hay recopilación, hay chequeo de datos, hay validación. En muchos casos
apelamos a la participación de nuestros seguidores al momento de definir focos, buscar fuentes y demás. Por supuesto, cuando hay entrevistas hay una coordinación de entrevistas, todo lo que corresponde a una preproducción en términos también de armado de guión o de estructura. Jamás o casi nunca, digamos, hacemos una story sin antes saber dónde empezamos, por dónde vamos y cómo queremos terminar, cuáles son los espacios de participación, y entender cuál es la semántica de esas stories, sobre todo las stories que tienen muchos capítulos. En la parte de la producción sí es más clásica a cualquier medio, y diría que para nosotros es muy simple. Nuestra herramienta fundamental y casi única es el teléfono celular, y utilizamos también mucho las herramientas nativas de Instagram. A veces utilizamos cámaras de fotos profesionales para hacer videos, pero nos hemos dado cuenta con la experiencia que muchas veces el celular funciona mejor por diversos motivos, porque está más naturalmente ligado a lo que se ve en las stories de Instagram que hacen las personas, desde los encuadres, las herramientas. Creemos que en un celular de gama media uno tiene todo lo que necesita para hacer buen periodismo en Instagram. Y luego hay una etapa de postproducción, después de la producción y antes de la publicación, y mucha de esa postproducción se hace en el propio teléfono, ¿no? En general, quien filma es quien sube las stories. Si es en vivo, por supuesto, por ahí hay más de una persona ayudando. Intentamos tener mucho foco en lo visual, con lo cual hay preproducción o postproducción de GIFs, emojis, fotos y demás. Y en esa etapa también se articulan bien las instancias de participación, que pueden ser encuestas, y las demás herramientas que ofrecen las stories de Instagram. Vamos a ver algunos ejemplos del resultado. Este es un proyecto interesante que hicimos durante el Mundial de Fútbol Femenino en Francia con Ayelen Pujol, que es una exjugadora de fútbol femenino que cubrió para nosotros. Hicimos 6 coberturas en stories, aprovechando, bueno, para nosotros era muy importante, sobre todo por el recorte de género, y hicimos unas pequeñas previas con Ayelen, de pruebas, de cosas que nos gustaban, y luego con ayuda de producción, desde la producción y publicación la hacíamos aquí desde Buenos Aires. Ayelen sobre todo hacía la producción allí, la toma, pero aquí había bastante trabajo de edición para cada una de las stories. Les muestro un pequeño ejemplo. Otro ejemplo es el de Lucía Weige, que viajó a Haití a partir de una beca para contar la realidad de ese país. Estuvo 2 semanas. Antes del viaje les pedimos a nuestros seguidores que nos sugirieran algunas preguntas, y algunas de esas preguntas las respondió, las investigó la propia Lucía, y otras buscó casos de personas en Haití que las pudieran contestar. Lo interesante es que a partir de estas preguntas y de esta dinámica, Lucía se convirtió no solo en la enviada especial de redacción a Haití, sino también en la representante de nuestros lectores, de nuestra audiencia, ¿no? Y este es un caso en el que una de las preguntas que se hizo, ella consiguió una chica joven de Haití que la respondió. Otro ejemplo fue el envío de Joaquín Sánchez Mariño a Venezuela. Estuvo a fines de febrero, el fin de semana en que se hizo ese recital,
y se intentó la entrada de ayuda humanitaria. Esto fue más breaking news, fue una experiencia súper interesante. También Joaquín con su teléfono, filmando allí, enviando material, y en Buenos Aires 3 personas editando, una haciendo más edición de contenidos y pidiéndole material de contexto o imágenes, y luego una persona subiendo ese material a Instagram y otra persona subiendo ese material a Twitter, haciendo esas ediciones. Pero bueno, creo que aquí se puede ver brevemente de qué se trató. Acá le habíamos pedido a Joaquín que contara un poco el detalle de esa cobertura, pero realmente nos permitió también experimentar las fronteras en términos de formato y en términos de procesos de producción también. Éramos 4 personas alimentando un feed, y realmente también fue una experiencia muy interesante en términos de cuál fue el feedback de la audiencia, los comentarios y toda la devolución, ¿no?, de lo que estaba pasando, haciendo una cobertura específica vía stories de Instagram de un hecho noticioso. Otra cobertura que hizo Joaquín fue la noche en la que el estadio de River abrió sus puertas a gente que vive en situación de calle, con una cosa muy interesante, un vivo en Instagram, haciendo una entrevista a una persona que vive en situación de calle y abriendo a preguntas que se podían hacer ahí en vivo. Fue una experiencia también muy distinta, muy interesante y de enorme conexión entre lo que estaba ocurriendo esa noche en River y la gente que estaba conectada con nuestro vivo en Instagram. Y acá es el momento en que se hace una entrevista en vivo. Joaquín ya conocía a esta persona, había ido a cubrir o había participado de algunas jornadas de recorrido en Plaza de Mayo, y ahí lo conoció, había un conocimiento previo, pero fue interesante ver también cómo la gente que estaba en ese momento conectado con el Instagram en vivo hacía sus preguntas, Joaquín se las hacía llegar, en una experiencia muy interesante periodística. Y Luciana Corallo es una de las personas que también conduce algunas de nuestras historias. El día después de las PASO armó una story con las plataformas en donde la gente podía decir si estaba a favor o en contra, en una suerte de juego a partir del cual, después de que las personas decían si estaba a favor o en contra de determinada idea, se les revelaba en la plataforma de qué candidato estaba, digamos, ¿no? También tuvo altísimos niveles de engagement, y fue interesante pensar cómo un contenido político que puede parecer duro y lejano o electoral estaba bien adaptado, en este caso utilizando la herramienta del quiz, digamos, ¿no?, de las stories de Instagram. Aquí la gente podía poner estoy a favor, estoy en contra, y luego se revelaba quién era el candidato. Además de las stories, nuestro feed para nosotros es muy importante, lo cuidamos mucho, creamos mucho contenido original que solo vive en el feed y uno después no puede encontrar en nuestra URL, pero creemos que ahí hay valor para nuestra audiencia. Privilegiamos bastante la diversidad visual, y acá compartimos 5 cosas que aprendimos construyendo este feed y también a partir del feedback que tenemos. Lo primero es que claramente, más del 65% de nuestra audiencia está en mobile, y con lo cual todo tiene que, en términos gráficos, tipográficos, de facilidad de lectura, todo tiene que funcionar en el celular bien y en una pantalla como sea. Eso es bastante obvio en el caso de Instagram, pero es un principio que tenemos para todo lo que hacemos en redacción.com.ar también. Trabajamos mucho para mantener una identidad visual. Una persona del equipo es un ilustrador y diseñador,
Utilizamos muchos templates, pero desde la paleta de colores, la identidad tipográfica y demás, creemos que la experiencia de contenidos y de consumo de información se enriquece y se hace más consistente cuando hay un cuidado especial por la identidad y la consistencia visual. También prevemos que no solo que nuestros contenidos se ven en la pantalla de un celular, sino también a qué distancia. Miramos mucho, cuidamos mucho nuestras interfaces de usuarios para que sean simples y intuitivas y fáciles, y que cualquiera que está con una mano en el teléfono pueda tener una experiencia de contenidos fluida a partir del respeto de esas escalas y de las condiciones de esta experiencia de lectura. Y luego nosotros sabemos que lo más importante que podemos hacer es saber conectar nuestros contenidos con nuestra audiencia, saber escuchar. Eso alimenta nuestras rutinas y diría que hay un constante aprendizaje a partir de saber qué cosas a la audiencia le interesan, mucho más allá de los clics, por supuesto. A veces hay comentarios que son muy significativos y que nos dan bastantes indicios de por dónde avanzar, de qué cosas son relevantes o interesantes para nuestras audiencias. También sabemos que, y esto también fue un aprendizaje, las placas, hacemos muchas placas, ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos, necesitan ser simples, muchas veces más tiempo y más detalle lo que hacen es complicar una placa en particular, por ejemplo de estas que están en nuestro feed, y nos dimos cuenta que tienen que ser sintéticas, tienen que ser simples, tienen que saber que del otro lado hay una persona que está dispuesta a ofrecerte, en el caso del feed, 2 o 3 segundos para decidir si luego te presta más atención, y entonces que en esos 2 o 3 segundos tiene que haber alguna propuesta clara respecto a cuál es el contenido, de qué me vas a hablar, qué es lo que me quieres contar, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de la manta corta entre lo visual, la información, el branding que tiene nuestro proyecto o el interés que puede despertar a la audiencia. La gran magia de nuestros editores de Instagram y de los periodistas y del diseñador es articular esa manta corta para que cumpla, digamos, su objetivo de la mejor manera posible. Sobre el feed, primero, ¿de dónde sacamos los contenidos? Ahí, tenemos un equipo de periodistas que mientras produce sus notas y mientras consume periodismo también, va detectando qué cosas son interesantes. A veces citamos contenidos de terceros cuando los encontramos. Hay muchos informes que a veces solo dan un título en un medio, y nosotros buceamos y hacemos doble clic porque creemos que hay cosas interesantes y detalles muy significativos. Trabajamos sobre todo con algunas agencias para la cuestión fotográfica, ahí en términos de fotos sí es importante. Y luego las propias redes sociales son fuentes, son inspiración y son contenido cuando hay cosas que detectamos que son valiosas y que pueden amplificarse y que tienen resonancia con lo que hacemos y con lo que nuestra audiencia espera de nosotros. Respecto a algunos ejemplos, hacemos algunas cosas, viñetas, que son a veces presentación de historias, pero compuestas por 3 o 5 pequeños capítulos que cuentan una pequeña historia, pero que sobre todo sirven como un aperitivo, si se quiere, para una historia más grande que después se puede encontrar. Publicamos bastantes gráficos que también son simples y que tienen que tener un mensaje simple. Publicamos información útil, publicamos resúmenes de informes que fundamentalmente despiertan interés, y que hay gente, por supuesto, que está muy bien que se lea y le sirve las 5 páginas de determinado informe. Nosotros en muchos casos intentamos traducir una parte de ese informe en una información visual que tenga pregnancia, que resulte interesante a los ojos y a la mente. Este es también un experimento muy interesante, porque fue uno de las placas que tuvieron más
éxito en términos de compartidos y de comentarios y engagement en general. Lo llamamos como una suerte de kit antiprejuicios para inmigrantes y simplemente, esto es tipografía pura, contraponía un prejuicio con una realidad, con datos, con las fuentes y demás. Este es el tipo de casos, de contenidos que nosotros decimos hablan de nuestras audiencias, hablan a nuestras audiencias y muchas veces las comparten como un ejemplo también de quien, en el que uno se ve reflejado. Nos dimos cuenta que es también fundamental el texto que acompaña el feed. Tienen que ser breves, tienen que ser párrafos cortos. Nos dimos cuenta que dejando espacio entre párrafo y párrafo es más fácil de leer en el teléfono. La posibilidad de agregar emojis, de hacerlo emocional y cercano, también nos dan buenos resultados. Intentamos siempre arrobar a todas las personas o instituciones de las que hablamos en nuestras historias o que creemos que pueden ser interesantes los temas. Siempre citamos la fuente y intentamos, digamos, que toda la información que publicamos pueda ser rastreada en términos de fuente y origen. Y también creemos que, si bien somos una marca que se llama Redacción, somos un equipo de personas y entonces todo nuestro material también está, entre comillas, firmado por la persona de este equipo de 5 o 6 que están más trabajando, que específicamente trabajaron para esa pieza, sea el periodista, el diseñador, el productor, el guión, lo que fuese, pero nosotros hablamos mucho de periodismo humano, eso es nuestra expertise, si se quiere, y entonces parte de humanizar nuestra producción es contar también quiénes están detrás de esas producciones. Esto no suele ser, es raro en Instagram en general, pero creo que hay ahí un sentido interesante para el tipo de periodismo que hacemos nosotros. Este es un capítulo súper interesante. Errar es humano. Bueno, parte de nuestra tarea es contestar todos los mensajes en todas las redes, uno por uno. Hay ahí un aprendizaje para nosotros, un respeto por la audiencia y creemos que hay valor para un medio en ocuparse de eso. Y nos parece también importante, y ahora les voy a contar un caso en particular, ¿no? Asumir los errores y aprender de los errores. Publicamos este posteo que explicaba una suerte de cuadro en donde indicaba la posición de cada candidato respecto a determinados temas. Una suerte, y le pusimos guía para elegir tu candidato 2019. Ahí estaba la fuente, ahí de un informe que nos habían pasado, hablamos con ellos, nos lo pasaron, pero pasó algo increíble. Enseguida empezamos a recibir puteadas, pero no era uno, fueron varios, diciéndonos esto no está bien, acá hay errores, esto no es tan claro, no es así, cancelado. Bueno, el editor a cargo en ese momento tomó una excelente decisión, que lo primero fue dar de baja ese post para chequear la información que teníamos. Evidentemente lo que había ocurrido es que había como muchas, se asumían una cantidad de cuestiones, no es tan fácil siempre decir blanco y negro, está a favor o no está a favor, con lo cual evidentemente había algunos problemas tuvimos algún error de control de calidad, de chequeo de la información. Y lo que hicimos después fue escribirle a cada uno que nos había puteado, explicándoles que nosotros habíamos, inclusive también no era un problema solo del origen de la información, no era que la información estaba mal en la fuente original, sino que hicimos un uso equivocado de algunos capítulos, mal interpretando, y entonces ahí les dijimos, miren, gracias por avisarnos, dimos de baja, esto fue lo que ocurrió, lamentamos, gracias por estar ahí. A cada uno de la gente que nos había puteado. Y la verdad que las respuestas fueron excepcionales, porque lo que para nosotros era algo bastante
necesario, natural o casi obvio. Bueno, evidentemente no lo es, y de allí que el feedback, digamos, de toda la gente que nos había puteado fue finalmente bastante bueno. También corregimos errores, lo corregimos de una manera... Este fue un error en un título que no era poco claro, y utilizamos mucho herramientas conversacionales. Hicimos varias aplicaciones en formatos de chat. Tenemos un formato de entrevistas vía WhatsApp, y creemos que también es una manera de hacer un periodismo serio que esté un poco más cerca de los lenguajes con los que habitualmente conversamos. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Creemos que nuestro periodismo puede crecer si encontramos instancias de participación, si aprendemos a escuchar a la audiencia, no solo a seguir sus clics, sino a escucharla verdaderamente y hacer que esa participación se convierta en valor para la audiencia y también para nosotros. En ese sentido, todo el equipo cree que Instagram es una herramienta particularmente interesante por el modo en que uno puede hacer un periodismo que está muy cercano a lo que pasa en la realidad. Es una herramienta utilizada por la mayor parte de las personas para su vida personal, para mostrar lo que hace y demás, y de allí que puede dar luz o experiencias a un periodismo que también en algún sentido esté un poco más cerca, que tenga una voz menos impostada y que muestre una realidad de una manera más cristalina. Bueno, muchísimas gracias por el interés y la atención. Estamos en Redacción Comar en todas las redes. Los invitamos también a visitar www.redaccion.com.ar. Mi nombre es Chani Guyot. Me encuentran así como Chani Guyot en las redes. Les agradecemos muchísimo y esperamos que esto haya sido de su interés. Gracias.